La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos Alejandro al Magno. profesor Benjamín Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Hola, estoy ensamblando las diferentes partes de una computadora. El teclado se enchufa aquí, el monitor tiene otro tipo de entrada y la impresora también es diferente. Si no hallo la manera de hacer una de estas conexiones, o la computadora o la impresora no me van a servir. No se preocupe, no les voy a dar una clase de computación, aunque aquí en el Seminario Bíblico Río Grande también doy esa materia. Le invito a que venga y estudie aquí y aprenderá esta materia también. Por el momento, la razón de mostrarle esto es para repasar la relación entre sinopsis y síntesis. Cuando usted piensa en el conjunto de las partes, esto es sinopsis. Cuando su enfoque es en los cables y en las partes que conecta en otra, esto es síntesis. En el estudio bíblico, ambas cosas son importantes y en esta clase estaremos cambiando y alternando entre los dos acercamientos todo el tiempo. Es decir, que a veces nuestro enfoque estará sobre un segmento de la historia y hay que esperar para ver en dónde se conecta con los otros segmentos. Si se trabaja una parte independiente a las otras, estará fuera de contexto y sin sentido. Sería como uno que enchufa un monitor a la toma eléctrica, pero no lo conecta a la computadora. Esa persona se quedará viendo una pantalla negra. No queremos ser así con los estudios bíblicos. Queremos ver la manera y el lugar en que todo hace conexión. Queremos que todo tenga sentido. Queremos que cada porción de la Biblia esté en su contexto, porque desde allí es donde Dios nos bendice y obtenemos las interpretaciones y aplicaciones en orden. Además, quiero asegurarle que vale la pena. Por ejemplo, cuando mi computadora funciona, es muy provechoso y estoy muy alegre. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo bendice mi capacidad de entender la interrelación de reinos, periodos, culturas, lugares geográficos y su relación a cada porción bíblica, pues me llena y Dios hace llover las bendiciones en mi vida. Realmente no es muy diferente a la manera en que usted comprende a las cosas de su país. Los reinos, o sea, la política de ahora y del pasado, da un trasfondo importante. Pero para entenderlo hay que unirlo con la cultura de aquellas partes diversas. Además, usted por su familiaridad con el tema, automáticamente hace la relación y puede sacar conclusiones. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la Biblia, como usted siempre ha hecho con los asuntos históricos de su país. Creo que todos estarían de acuerdo que siempre vale la pena saber de su país. Vamos a comparar el estudio de su país con el estudio de los países bíblicos. Primero, tome en cuenta que usted ya ha recibido una formación formidable sobre su país. En primer lugar, es experto sobre el idioma. Probablemente ha hablado el español toda su vida y no el hebreo ni el griego. En cuanto a mí, le pido disculpas si mi acento no es muy latino, y eso a pesar de que nací en Colombia. Se debe a que en nuestra casa hablamos puro inglés. Todos los estudios los hice en inglés, y el colmo de bendiciones es que mi esposa es australiana y me infectó con un poquito de su acento. De la misma manera en que el idioma le ayuda a entender las cosas de su país, hay que tomar en cuenta que el hebreo, el arameo, el griego eran los idiomas de aquel mundo. Si la gente fue destinada a recibir estos documentos y cartas por primera vez, ya hablaban aquellos idiomas. Además, usted es un experto sobre la cultura de su país.
Estoy seguro que usted me podría decir muchas cosas interesantes sobre las cuales no tengo ni la menor idea, si solo tuviera el mismo grado de conocimiento sobre las culturas del Medio Oriente. Hay otra ventaja, la tercera, que usted tiene, que desde la primaria usted ha estudiado la historia de su país y ha escuchado relatos de su país sobre los héroes de batallas y sobre los padres de la nación. ¿Sabe usted más o menos las fechas importantes de su nación? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuándo se independizó? ¿Y las fechas de los presidentes? No, pues eso es un poco más difícil. Por esto es que el estudio de la Biblia es un desafío. ¿Puede usted adoptar a Israel como suyo? Si lo hace suyo, tomará interés en su idioma, su historia, su cultura y en fin comprenderá mucho mejor a la Biblia. ¿Está dispuesto? Si vamos a conocer al Antiguo Testamento y recibirlo de corazón, nos toca pasar tiempo viendo su idioma, su cultura y su historia, y a esta historia no la podemos estudiar sin fechas. Yo sé que ya mencioné algo que a muchos no les gusta escuchar, esto de las fechas, pero realmente no es tan malo si uno se acostumbra poco a poco y ve la importancia. Piénselo. Nada ha ocurrido en la historia del mundo ni en su propia vida sin tener alguna relación con el tiempo. Si no me cree, trate de relatar algún evento a su compañero sin usar las palabras antes, después, entonces y palabras así. ¿Por qué será esto? Muy sencillo. Salmo 90 nos dice que Dios creó la dimensión del tiempo. Dios pertenece a una dimensión de eternidad, pero creó el tiempo y nos mandó a vivir en esta dimensión. Pues parece que no tenemos muchas opciones, ¿verdad? El tiempo es como el marco de una pintura, alguna obra de arte. Sin el marco se pierde mucha perspectiva. El tiempo es marco de la vida de todas las personas, incluyendo a las que vivieron en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no tenga miedo de las fechas. Vamos a volver miles de años atrás en la historia de una región del mundo en particular. He tomado este tiempo de introducción porque es importante que tenga una buena actitud hacia el tema de la cronología bíblica. Es algo muy normal y usted ya lo practica en el contexto de su propia nación y ya sea activamente o pasivamente, desde su niñez ha pasado miles de horas aprendiendo una historia u otra. Ahora vamos a hablar de los libros de la Biblia en sus divisiones. Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, llevan el nombre Pentateuco porque son 5, y todos escritos por Moisés. Otro nombre muy común para los mismos 5 es la ley, porque en estos libros Moisés grabó todos los mandamientos. Pero los hebreos pusieron diferentes nombres. Claro, no los vamos a culpar, pues eran los recipientes originales. Ellos los llaman en el principio, en lugar de Génesis. Estos son los nombres en lugar de Éxodo, y lo llamó en lugar de Levítico, y en el desierto en lugar de Números. Estas son las palabras en lugar de Deuteronomio. Esto es porque ponían nombres a los libros según las primeras palabras del libro. También es común escuchar el nombre Torah. Torah se refiere a los 5 primeros libros. La segunda clasificación muy común entre los cristianos es la de historia. Esta sección contiene 12 libros que básicamente contienen la manera en que creció la nación de Israel hasta que fue derrotada por los imperios asirios y babilónicos. Los judíos estuvieron en cautiverio por 70 años en Babilonia, y luego Esdras y Nehemías relatan la manera en que pudieron regresar a vivir en Jerusalén. Realmente esa es la historia de Israel. Los hebreos clasifican a Josué,
Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes como los profetas primeros. Y a las crónicas y a Esdras, Nehemías y a Esther los clasifican como las escrituras o hagiógrafa, que quiere decir escritos sagrados. Ahora se complica un poquito, porque mientras suceden los eventos de esta historia, otros autores también estaban escribiendo. Tenemos una sección de poesías y literatura de sabios llamada sapiencial. Libros como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Además estaban escribiendo los profetas y por ellos tenemos la sección de profetas. Esta sección está dividida de una manera muy espiritual. A los que escribieron mucho los llamamos profetas mayores. A los que escribieron poquito los llamamos profetas menores. ¿Muy espiritual? No, solo práctico. Tampoco tiene nada que ver con las tonalidades mayores o menores de la música. Pero Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel fueron los que escribieron más. Son los 5 profetas mayores. Completamos el Antiguo Testamento viendo que Dios inspiró a 12 profetas menores. Son libros más cortos. Siempre es interesante comparar los nombres hebreos y el orden en que ellos dispusieron estos libros, porque así fue originalmente. No pretendemos que no existen otros libros. Se han escrito en todo el mundo. Hay varios libros en la Biblia católica que llamamos sección apócrifa, porque tiene otros libros muy interesantes y de valor histórico. Pero no los incluimos en nuestra Biblia, porque no dejan la confianza en que son auténticos. No suena como que el Espíritu Santo da la inspiración. Parece que no tienen el mismo dinamismo, o sea, el poder para cambiar vidas, como el resto de la Biblia. Además, es interesantísimo notar que hay muchos otros libros a que se refiere la Biblia. Los autores bíblicos fueron inspirados para tomar datos de otras fuentes de información. Estos libros están perdidos. Aquellos libros no fueron inspirados, pero los autores sí tuvieron la libertad de citarlos. Probablemente fueron incendiados en Jerusalén en alguna de las invasiones allá. Nunca podremos recobrar toda la historia, pero el Espíritu Santo ha preservado divinamente lo que tenemos entre estas pastas, y es el mensaje de Dios. Son las palabras respiradas por Él. Ahora vamos a dar una vista global o panorámica del todo. Ya que hemos repasado los libros del Antiguo Testamento en sus divisiones literarias, vamos a tomar los mismos libros y clasificarlos históricamente. Para esto necesitamos una vista panorámica. Primero hay que destacar que hay 2 divisiones muy grandes. Ambas fueron hechas por Moisés. La primera parte es la historia de todas las naciones. Esta es muy breve, pero muy significativa. Muestra que desde Génesis 1 a 11, Dios estaba tratando uniformemente a todas las naciones. Vemos a estos 11 capítulos relatos como la caída del hombre, la muerte de Abel, la corrupción de la raza humana y la consecuente justicia en forma del diluvio, el restablecimiento de los reinos humanos y su concentración en la Torre de Babel, su rebelión contra un mandato de Dios, la consecuente justicia en forma de la confusión de lenguas. Todo eso ocurre en Génesis 1 a 11. Pero a partir del llamamiento de Abraham, la Biblia cambia drásticamente, pues la historia ahora es en cuanto a la nación de Israel. El año 2165 a.C. es la fecha en que creemos que nació Abraham. Génesis dice que tenía 75 años de edad cuando partió de Harán y se puso en camino a Canaán. La obediencia de este hombre cambió la historia para siempre, porque da inicio al pueblo de Israel.
Ahora, la sección de la historia de Israel la podemos dividir en 10 partes. En el período patriarcal, Dios estaba poniendo las semillas para su gente. Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos son los próceres del país. No les tocó pelear contra carne y hueso para conquistar su territorio. Dios se lo concedió por sus promesas. Todo esto está grabado en Génesis. El libro poético de Job también fue escrito en esta época. Ahora el período egipcio comienza cuando Jacob desciende a Egipto para ver a José. José había subido a ser el primer ministro de aquel país. Cuando Jacob descendió a Egipto, no sabía cuánto tiempo o dificultad o persecución iban a sufrir sus hijos y sus descendientes. Al principio escaparon el hambre y todo estaba bien, pero duraron allí 430 años. En este tiempo no hubo inspiración y no les llegó la palabra de Dios, solo silencio. Por fin Dios levanta a Moisés y les dio libertad y cruzaron el Mar Rojo. Para hacerlo trae 10 plagas sobre Egipto. Finalmente Dios los hace cruzar el Mar Rojo. Luego del Éxodo entran en varios desiertos. En el período desértico tenemos muchísimas historias, leyes e instrucción para nuestras vidas. Aunque tiene una duración de solo 40 años, es muy significativo. El período de la conquista comienza mucho antes de la batalla por Jericó. Realmente comienza Moisés cuando viajan del sur hacia el norte y cruzan el arroyo Sered y se enfrentan contra enemigos. Después de la muerte de Moisés, Josué toma el mando. Cruzan el Jordán, toman todo el territorio al occidente del Jordán. El período termina con la muerte de Josué. Es una magnífica porción de la Biblia que muestra cómo debe ser nuestra guerra espiritual. El período de los jueces duró más o menos 338 años. Después de la muerte de Josué, no había un liderazgo muy consistente ni gobierno humano. Dependían en Dios como teocracia, pero la gente a cada rato estaba lejos de Dios y cayó en manos de muchos enemigos. Cuando sucedía esto, clamaban a Dios y Dios les mandaba un libertador. El nombre juez no es muy correcto porque su función no era judicial, sino militar. Piensa en ellos como libertadores. Ruth es otro libro que fue escrito más o menos en el mismo tiempo. Al período del reino nos toca dividirlo en 3 subperiodos. Primero, el Reino Unido. Israel duró como una nación organizada por solo 119 años. Saúl, David y Salomón fueron los reyes. Esta porción de la historia está escrita en Primera y Segunda de Samuel y Primera Crónicas. Es un paralelo de Segundo de Samuel. En este periodo habían profetas, pero no escribieron, o bien si escribieron no permanecieron. Segundo, el reino fue dividido en el año 931 a.C. 10 de las tribus más al norte eligieron su propio rey. Estas tribus comenzaron a adorar a becerros de oro, a Baal y otros dioses. Amós y Oseas les profetizaron, pero la gente no hizo caso y finalmente Dios los juzgó. Invadieron los asirios en el año 722 a.C. y los llevaron cautivos al norte. Entonces, de 12 tribus, restamos las 10 del norte como si fueran provincias de su país. Así que Benjamín y Judá al sur quedaron solitos. Y el resto de la Biblia concentra sobre este remanente de Israel que llegó a ser conocido como Judá. ¿Por qué será esto? Muy sencillo. Dios iba a proveerles un Mesías de aquella tribu.
La tercera subdivisión de la sección sobre el reino tiene que ver con Judá, que ahora está solo. Este reino tuvo la buena fortuna de tener reyes más o menos piadosos. No todos eran buenos, pero por lo menos algunos dirigieron un arrepentimiento que hizo que Dios les salvara de sus enemigos. También tuvieron el ministerio de profetas, Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc y Jeremías son los que corresponden a este periodo. Estas historias se encuentran en Primera y Segunda de Reyes, tanto como en Segunda de Crónicas. El cautiverio babilónico comienza cuando la nación de Judea se aleja demasiado de Dios y Dios permite una invasión a Jerusalén. Los babilónicos los llevan cautivos. Ya que habían dominado al imperio asirio, también toman a Judá. En realidad hicieron 3 invasiones y en la última destruyeron e incendiaron al templo y derribaron los muros de Jerusalén. En este periodo, Daniel y Ezequiel son los profetas que escriben y lo hacen siendo cautivos en el exterior. El periodo final del Antiguo Testamento es el periodo de la restauración. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, cerca de Bagdad moderno, un nuevo rey dio permiso para que algunos regresaran bajo Zorobabel y que reconstruyeran el templo. Esdras mismo regresó con otro grupo. Mas luego los muros de Jerusalén fueron reconstruidos bajo Nehemías. Hubo 3 profetas en este periodo, Ageo, Zacarías y Malaquías, y con Malaquías se concluye el Antiguo Testamento. Algo interesante, aunque nosotros solo llegaremos hasta Esther en las 16 lecciones, esto va a cubrir hasta el final del Antiguo Testamento históricamente. En otra serie estaremos estudiando desde Job hasta Malaquías y mostrando cómo van intercalados dentro de la misma historia. Vamos a concluir. Hermanos, el estudio de la Biblia siempre es un placer. Uno no tiene que ser un experto en las historias de los imperios antiguos para recibir del Señor, porque es un libro de la revelación divina, inspirado divinamente. Por eso la promesa que hizo Jehová a Josué, que hará prosperar su camino y que todo le saldría bien si tan solo meditara sobre el libro de la ley, es la verdad. Todo cristiano debe recibir este tipo de bendición. Pero ahora puede imaginar usted las bendiciones que recibiremos si meditamos en la palabra, pero también unamos a eso un conocimiento de las épocas y costumbres. Es vital que entendamos en qué orden toma lugar cada historia bíblica. Recuerde que sinopsis es el conjunto del todo y síntesis tiene que ver con las conexiones. Quiero que esté allí mismo para la próxima clase, porque voy a tratar todo el libro de Génesis en una sola media hora. Que Dios le bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.